Muy buenos días. Gracias a Dios porque estamos aquí una vez más con la intención de glorificar a nuestro Dios y también con la intención de entrar a sus hogares y compartir el consejo de la palabra de Dios. Espero que estén bien, espero que durante esta semana hayan estado disfrutando de la presencia, del amor, de la provisión de nuestro Señor. Una de mis oraciones más fervientes respecto a ustedes es que a ustedes, Comunidad Cristiana Vino Nuevo, es que después de esta contingencia, ustedes estén firmes. Según Pablo a los Efesios, oraba y decía: por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el poder del Señor y su fuerza. Y menciona a él que estén firmes. Y también menciona para que puedan soportar. Y cuando haya terminado todo, una vez más dice: estén firmes. Ese es nuestro deseo. Mi deseo, el deseo del equipo que está enfrente mío, no está detrás mío, allá están enfrente, que hacen posible que estas transmisiones lleguen a sus hogares. Por favor, sigan orando por ellos, hermanos que se entregan con un anhelo precioso de que ustedes y todos nosotros seamos bendecidos. No quiero omitir a nadie, solamente digo: oren por el equipo que nos apoya. Bien, este día quiero compartir con ustedes, pues en la Biblia no hay nada nuevo, por decirlo de una manera. Siempre estamos hablando los mismos textos, siempre estamos hablando la misma escritura una y otra vez. Lo que puede ser nuevo es la iluminación, no la revelación. La revelación ya está. No hay que añadirle ni quitarle nada. Lo que Dios hace con nosotros es que Él nos ilumina con su Espíritu Santo y nos permite enfocarnos en Escrituras, y el mismo Espíritu quien inspiró nos alumbra el entendimiento para poder comprender y poder enfatizar un poquito más algunas verdades que ya están ahí. Y dependiendo el anhelo del corazón de los que nos escuchan, incluyendo la perfecta voluntad de Dios para con nosotros, las circunstancias que nos rodean, tantas cosas que hacen que la Escritura llegue de una manera fresca a nuestros corazones. El tema que quiero platicar con ustedes no es nuevo. Va enfocado preponderantemente a la iglesia y muy específicamente a Comunidad Cristiana Vino Nuevo. Si algunos de nuestros amados oyentes, de los que se han conectado con nosotros, por cierto, les agradecemos que pongan su atención y nos sigan. Hay varias personas ahí que continuamente los estoy leyendo y los veo que aparecen, y bienvenidos. También la escritura es para ustedes. Pero quiero decir que Comunidad Cristiana Vino Nuevo es mi responsabilidad. Soy el pastor que Dios puso y que ustedes eligieron para estar congregándose y también responsabilizándose en la mayordomía cristiana que todos debemos desempeñar. Esta escritura que quiero compartir, pues es prácticamente una escritura que generalmente se usa en evangelismo, pero lo vamos a usar por cuanto es una carta escrita a la iglesia, a los romanos. Carta a la iglesia. Y dice el texto, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Iglesia, ahí donde está, repitan conmigo, todos los que me están escuchando, ahí en casa, digan: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, permítenos, Señor, ver en tu palabra aquello que tú quieres enfatizar en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a que la iluminación de tu Espíritu en nuestros corazones nos ayude para poder ver con claridad lo que hoy quieres hablar a nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, siendo tanta gente la que estamos reunidos hoy,
A cada uno le ministres según la necesidad de su corazón, pero mucho más allá, según tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Aquí dice en este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que en esta semana pasada, del domingo hacia acá, cuando salimos de aquí, pues yo me acostumbré a salir e irme directamente a mi casa y pues tenía muchos años ya que no hacía tan poco tiempo en llegar a mi casa. Yo recuerdo cuando salía de mi casa y en 5 minutos, 7 minutos yo estaba aquí en la congregación. Pero en la medida que ha ido avanzando el tiempo, se ha multiplicado el tiempo, de tal forma que 15 hasta 20 minutos tengo que invertir para llegar a la congregación. Lo que quiero señalar con esto es que en el tiempo de contingencia me acostumbré otra vez a regresar a mi casa o venir de mi casa a la iglesia y en un abrir y cerrar de ojos estaba aquí. No fue así el domingo pasado. El domingo pasado ya a la hora de salir me encontré en la Reforma pues ya una saturación de tráfico. Empecé a ver y observar que la gente que miraba pues ya iban familias en el carro. Cuando las instrucciones son que salga una persona y ustedes conocen. Me asombré y lo que observé también fue que ya no usaban el tapabocas, la mascarilla. Empecé a ver un relajamiento en asunto de guardarnos, de protegernos y proteger a los demás. Y durante la semana he ido observando que va aumentando. Pues tengo que ir al mercado. Yo soy la persona que hemos elegido que haga con las diligencias. Y con todo el ritual que allá doña Rosita tiene al entrar a casa, que ya me tiene hasta acá, no ella, el ritual, ¿verdad? Bolsa por bolsa, manzana por manzana, todo, y con gusto lo hago, pero ya me cansé. Ya me está enfadando el asunto, pero lo estoy haciendo por amor a ella, por amor a mi suegra, y ¿por qué no? También para protegerme yo. Nosotros no hemos bajado la guardia. Y es lo que quiero decir. Mucha gente se está relajando y está bajando la guardia. Esto me orienta a platicar un poquitito con ustedes acerca de un mal. Yo creo que peor que el coronavirus. Es más, ni voy a hablar del coronavirus. Ya estuvo. Ya. Voy a hablar de otros virus que al final de cuentas provocan enfermedad, inestabilidad, inseguridad, molestia, y añádale todo lo que usted vive. El mal del siglo, podríamos decirle, no son los virus. Hay uno que se llama indiferencia. Y muy particularmente al pecado. Actualmente ya no nos asombramos por muchas cosas que no hace mucho tiempo nos parecían repugnantes. Parece que la sociedad, incluyendo el pueblo de Dios, que somos la iglesia, pareciera que un porcentaje muy alto dentro del pueblo de Dios nos estamos haciendo indiferentes a la mentira. Nos estamos haciendo indiferentes al crimen, al adulterio, a la inmoralidad, a los vicios, a la corrupción, al fraude, al asesinato, a la prostitución, al aborto, etcétera, etcétera y etcétera. La realidad del pecado está a nuestro alrededor. El texto dice, por cuanto todos pecaron. La realidad del pecado está a nuestro alrededor. Los medios de comunicación cada día nos cuentan todo tipo de historias acerca de asesinatos, de borracheras, de robos, perversiones sexuales y una lista interminable de acciones sucias y aberrantes. En la Biblia nos enfrentamos cara a cara con la historia del pecado. Por ejemplo, en Génesis no guarda silencio en cuanto a la maldad del hombre. Ustedes pueden buscar en Génesis 3 en adelante.
En la época de los jueces leemos que cada uno hacía también lo que bien le parecía, según Jueces 21-25. El pecado tiene su historia y la historia comienza desde el Edén. Por ejemplo, Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Qué feo se oye. Qué feo. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien, dice Isaías, incluyéndose, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, nuestras buenas obras como trapo de inmundicia. Esto lo dijo él en su tiempo. En 1 Juan capítulo 1, versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, eso es la iglesia, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si la verdad no está en nosotros, ¿qué somos? Hallados, pues mentirosos. Es también el texto de nuestro sermón: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es nuestro texto lo que nos da pie y podemos entender el significado del pecado. Entonces brota la pregunta: ¿qué significa el pecado? Y es lo que vamos a tratar de conocer hoy. Mi título es el significado del pecado. Apunte, hermano, hermana, ya sea para que usted se afirme, para que hoy le pida usted a Dios el odiar el pecado, porque a Dios le repugna el pecado, cualquiera que éste sea, pero cuando es dentro de la iglesia. Aquellos que hemos sido alumbrados, aquellos que hemos sido bendecidos, que la sangre del Cordero nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha justificado, y que ahora, lo digo subrayando, cristiano que peca no lo hace en ignorancia. El Espíritu Santo está allí y le indica, habla a su conciencia, le redarguye y le convence, pero a veces convencido procede a hacer lo que no debe hacer. Esto sí da tristeza, hermanos. Y no se los digo porque me sienta mejor que nadie. Yo soy el primero en decirles, ¿cuántas veces el pensamiento, la palabra puede estar ahí y cuando menos pensamos hemos violentado el mandamiento del Señor? Al mismo tiempo podemos estar seguros de que en Cristo podemos tener perdón y podemos tener victoria sobre el pecado. O sea que no tenemos que permanecer ahí. No, Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que camina a la luz de la visión que Él tiene como pueblo de Dios. Vamos a tocar un punto acerca del pecado. ¿Qué es? ¿Qué significa? El pecado es una desviación de lo que Dios desea. ¿Ven? El texto resuena como un trueno, de esos truenos que aquí no se acostumbran. Allá en el interior de la República, en mi pueblito, cuando suele llover, los truenos, los relámpagos son la comida del día. Y cuando truena, truena. En mi pueblito hasta la luz eléctrica del pueblo se cortaba cuando se escuchaban truenos. Aquí es muy raro que haya truenos y relámpagos, pero hablando del texto es como un trueno. Dice, por cuanto todos pecaron. No crea que es aquellos y aquellos no, estamos incluidos usted y yo. Por cuanto todos pecaron. La palabra todos no omite a nadie, excepto, por supuesto, a uno. A Jesucristo. Él nunca pecó. Se identificó con nosotros. Es más, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que su justicia nos fuera dada, según 1 Corintios 5:21. La palabra todos no omite a nadie. Todos somos culpables delante de Dios. Pablo aquí usa el tiempo pasado, pero también usa el tiempo presente. Él dice, por cuanto todos pecaron y están, hoy están. Pasado, presente. Aquí vemos que él declara el hecho de que el pecado es universal, incluyendo a toda persona. Mencióneme un
nombre, mencióneme una profesión, mencióneme un título, mencióneme lo que usted guste y está incluido aquí. Ministros, sacerdotes, licenciados, presidentes. Usted mencione todo lo que quiera, pero no se quede usted afuera. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué es lo que sucede? Y están destituidos. Aquí en el texto habla de estar detrás o ser inferior. Significa también tener defectos y estar debajo del estándar que Dios ha establecido para nosotros. Vivimos abajo del estándar de Dios. Es aquella idea de errar al blanco. Todo mundo queremos dar al blanco y estar alineados y estar caminando bien, pero nos encontramos errando. En Jueces capítulo 20, versículo 16, hay una escritura que me impresionó. Habla de una guerra entre Israel y los benjamitas. Y dice ahí que entre los benjamitas había, pues entre el ejército selecto, había gente de espada, gente de guerra, pero había 700 hombres zurdos. Dice que de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Y luego fíjese lo que dice, todos los cuales, o sea, 700, dice, tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Esa es la idea. Usted lo puede leer en Jueces 20:16. Está interesante el capítulo 20, léalo. Pero esta frase me llamó la atención. Ellos tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Daban al blanco. Esto es, nosotros no somos de la tribu de Benjamín y sí erramos al blanco frecuentemente. Nos quedamos cortos siempre. Siempre estamos tratando de llegar. Siempre estamos tratando de llegar. Por ejemplo, Job tuvo una visión de Dios y él un día declaró, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué se aborreció? Porque él encontró algo que no estaba correcto en su caminar. Isaías tuvo una visión y cuando él tuvo la visión declaró y dijo, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él mismo estaba viendo dónde estaba desviada su meta y no lograba enfocarse. Juan, el evidente, vio al Señor en Patmos y cayó a sus pies como si fuera hombre muerto, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La misma indignidad, la misma condición no nos permite observar y ver a Dios con confianza. Solamente hay una forma. No son nuestros títulos, ni nuestra teología, ni nuestra preparación, ni nuestra fortuna, ni nuestros ahorros, ni nuestro apellido. No, lo único que nos permite estar tranquilos y de frente con Dios es la sangre de Cristo. Y pensar que con frecuencia la menospreciamos y andamos diciendo, andamos yendo, andamos haciendo, andamos pensando, andamos haciendo tantas cosas que Dios aborrece, hermanos. Dios aborrece. Sí, todos somos pecadores y significa que nos hemos desviado de la marca, del blanco, de la meta marcada por Dios. Alguien dirá, bueno, ¿usted está hablando de personas cristianas o no cristianas? Hablo de los dos. Aquellos no los condena a sus pecados, los condena al hecho que no tienen a Cristo. A nosotros, omitir que el Señor nos ha perdonado, nos ha lavado y que voluntariamente vamos como la puerca otra vez al lodo, otra vez ensuciarnos. El pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Nuestro texto dice
por cuanto todos pecaron. El pecado sin intención, escúchame bien, hermano, el pecado sin intención es tan malo como la desobediencia voluntaria y deliberada a la palabra de Dios. O sea que el pecado es pecado. Es algo grave, es peor que el famoso coronavirus. Nos dicen que si yo salgo y toco, me puedo contaminar, pues es peor el pecado que el coronavirus. Y cuando el pecado está en mi corazón, y yo puedo estar en mi familia, aunque no se den cuenta, el anatema, la maldición puede entrar a mi casa. Cuidémonos, hermanos. Cuidemos de estar cada día a cuentas con Dios. Sí, el Señor nos perdonó todos nuestros pecados pasados. Pero si usted hoy o ayer violentó la palabra de Dios y no le ha pedido perdón a Dios, ese pecado no está perdonado. Usted tiene que confesarlo, tiene que pedirle a Dios perdón. No asuma que porque se le olvidó a usted, también a Dios. No, el pecado tiene que estar denunciado delante de Dios. En el comienzo de la historia humana, Adán y Eva pecaron. Ahí en Génesis 3 está la historia del pecado en su origen humano. Pero la pregunta surge, ¿qué pues es el pecado? Es nuestra rebelión contra el Señor del universo. Elegimos ir en nuestros propios caminos más bien que caminar en obediencia al camino de Dios. Hacer nuestra voluntad omitiendo la voluntad de Dios. Eso es. Y el pecado tiene sus consecuencias. Pero ¿cuándo pecamos los cristianos, por decirlo así? Pues cuando no le adoramos. Ahora, es obvio que no estoy hablando de traer su guitarra, de traer su instrumento y andar en la calle cantando, que no sería malo, pero la adoración no son cánticos específicamente o solamente. Adoración es una actitud de 24 horas del día, en cualquier lugar, con cualquier ambiente, adoración. Desobedecemos a Dios cuando fallamos en honrarlo y exaltarlo. Él es digno de todo nuestro honor y toda nuestra alabanza. Puede que simplemente no le agradezcamos y exaltemos lo suficiente por los beneficios. Nada más hoy. Si usted se ha quedado sin alimento, sin nada que comer, bueno, háganos saber. Le aseguro que Dios proveerá. Pero casi estoy seguro que Comunidad Cristiana Vino Nuevo no se ha quedado, aunque sea con una sopa de arroz, una buena sopa de fideo con sus verduritas, tortillas calientitas y una salsita de molcajeteada. Estoy segurito que comida no le ha faltado. Pero si llegara a faltarle, hermana, aparte de orar, coja el teléfono y diga, pastor, estoy en crisis. Y le aseguro que Dios proveerá. Amén. Debemos honrarle en la hora de la comida a Dios, aún en lugares públicos. ¿Cuántas veces llegamos a un restaurante, pedimos la comida china que tanto, ya tengo ganas de comer un chow mein cantonés, con unos chilitos güeritos, pasaditos en aceite? Se me hace agua la boca, pero ¿cuántas veces llegamos, pedimos y cuando salimos de la iglesia, ¿cómo salimos? Bien hambrientos, con un hambre. Ya iba a decir de los 1000 diablos, pero no. En el nombre de Jesús, el Señor lo reprenda. Pero salimos con mucha hambre. Y nos sirven, tardamos un montón, porque los domingos los cristianos saturamos los lugares de comida china. Está lleno de cristianos. Va a ser la comida por excelencia en el cielo. Pero bueno, tardamos y cuando nos sirven, pues el que va a orar como que lo regañamos porque tarda mucho en decir si es que le pedimos que alguien ore.
Pero yo estoy mencionando aquí que debemos honrar a nuestro Dios, adorarle en los momentos de la comida, aún en lugares públicos, como Jesús lo hizo cuando partió los panes y los peces y alimentó a miles. Debemos agradecer a Dios por su bondad y honrarle en tiempos buenos como también en tiempos malos. El pecado es nuestro fracaso en alabar y adorar al Señor. Debemos magnificar al Señor de la gloria. Magnificar quiere decir engrandecer. Dios es mayor, mucho más grande que todos los problemas, que todos los virus, que todo lo que nosotros podamos ver. Nuestro Dios es Dios grande, fiel y todopoderoso. Él es digno de recibir el honor y la gloria. Debemos no mostrarnos indiferentes a los demás. Es otro pecado. Por eso mencioné en un principio que el pecado del siglo es la indiferencia. No mostrar interés por otros. Desobedecemos a Dios cuando fallamos en mostrar interés por los demás. Jesús nos dice allá en Mateo capítulo 25, ¿cómo debemos visitar a los pobres? ¿Cómo debemos visitar a los encarcelados y a los enfermos? A las viudas y a los huérfanos. O sea, en otras palabras dice que mostremos interés por el que sufre. Tengo algunas semanas que Dios me ha estado hablando en mi corazón y perdónenme que yo mencione este ejemplo porque no soy digno de aplauso ni mucho menos, pero tengo que hablar y tengo que decirles que sí hay un gozo inefable. Cuando voy a mi casa me encuentro con frecuencia unas personas que están amablemente, y cómo le doy gracias a Dios por ellos, porque están bachando las calles voluntariamente. No sé si usted los ha encontrado. Ahí están, tapando, y luego allá enfrente está una persona con un sombrerito, pues con algo ahí, pues es voluntario, pero pues claro que están esperando un beneficio. Y la verdad es que mucha gente pasa y ni siquiera les dice gracias. Yo tengo la bendición tanto a ellos como a los empacadores de los mercados. Cuando usted va a un restaurante y si consume 500, 600 pesos, mínimo deja 60, 80 pesos de propina. ¿Sí o no? Pero cuando va al mercado, ¿cuánto le da a la persona que empaca? 2, 3 pesos. No, hermano, no sea indiferente. Ellos están trabajando. Adorne la doctrina y bendiga al Señor y saque un billete, algo que no suene. No lo que sobra, que no suene, pero dígale, Dios le bendiga, el Señor le ama. Que se vean provocados a glorificar y ensalzar a aquel que le dio vida eterna y que le perdonó. Y ahora nosotros mostramos interés por los demás. No seamos indiferentes. Otra forma de pecar es cuando no tenemos una buena y sana mayordomía. Cuando nuestros ingresos los gastamos en cosas que no convienen. Desobedecemos a Dios cuando fallamos en honrarle con lo mejor, con las primicias de todos los frutos que Dios promete bendecirnos cuando hacemos esto. Voy a hacer un paréntesis. Anteriormente me daba preocupación de qué pensarían muchos cuando hablaba de finanzas, cuando hablaba de diezmos y ofrendas, pero créalo, le voy a decir esto no porque busquemos finanzas, se lo voy a decir para que usted no peque, se lo voy a decir para que usted cumpla con su mayordomía. Si usted es parte de una comunidad X, sobre todo Vino Nuevo, no gaste los diezmos. No los gaste. Guárdelos. Y en la primera oportunidad, entréguelos. Honre al Señor con su mayordomía. La iglesia sigue trabajando. La iglesia sigue adelante. Los compromisos están a la orden del día. Y ninguno de ellos ha faltado. Gracias a Dios porque ha habido fidelidad. Pero admito que personas que yo conozco y que son fieles no se han hecho presentes. Le estimulo
a que honre y adore a Dios en su mayordomía. Dios promete bendición cuando usted hace eso. Fallar en hacerlo es desobedecer a Dios, y yo creo que usted no quiere desobedecer a Dios. Fallamos en reconocer el señorío de Cristo cuando guardamos todo para nosotros y no pensamos en los demás. Y también el pecado está en nuestros corazones cuando dejamos de orar, cuando no oramos. Desobedecemos a Dios cuando fallamos en orar. Las familias deben orar lo más seguido posible. Los hijos deben escuchar la oración y los padres la oración de los hijos. Los miembros de la clase de la escuela dominical deben tener la oportunidad de orar unos por otros. O ustedes ahorita en casa, espero que cuando terminemos este servicio no se vayan y se desparpajen. Acuérdense que cuando estamos aquí en la iglesia salimos y tenemos un tiempo de platicar aquí en el patio. Está el talento, platicamos, nos actualizamos. Algunos yo los he visto ahí que están orando unos por otros, otros aquí en el santuario. O sea, no hay que perder esa dinámica, y más cuando ustedes están ahí en casa con sus hijos, los hijos con los padres. Promuevan la oración unos por otros. Podemos dividirnos en pequeños grupos, o el papá imponga las manos sobre los hijos, o la mamá que viene a la iglesia vaya con su esposo, abrácelo y dígale: te voy a bendecir en el nombre de Jesús. Pero necesitamos incrementar la oración, porque el no orar es pecado. Y por último, el pecado es destrucción por el poder del diablo. Escúchame bien. Cuando pecamos, le estamos otorgando autoridad al diablo para destruirnos. El pecado lleva en sí su propia semilla de destrucción. Nadie quiere ser destruido. Sin embargo, cuando pecamos, ponemos la vida bajo el poder terrible y aplastante de Satanás, quien destruye. Nos ponemos a merced del diablo. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, él estaba viviendo en Corinto. Vio a muchos bajo el hechizo del mal en aquella gran ciudad, en la cual predicó por alrededor de 18 meses. Pablo clamó contra la idolatría, contra la bestialidad, contra la homosexualidad de su tiempo. El gran apóstol a los gentiles predicó y escribió en cuanto a la paga del pecado es muerte. Hoy nos da miedo hablar del pecado que la Biblia censura. Una noticia que no hace mucho tiempo decía que un banco de sangre de cierto lugar había enviado sangre a varios hospitales en 4 estados, la cual se pensaba que había sido contaminada del virus del SIDA. Por todas partes se ha proclamado la muy discutida libertad sexual, hasta el punto en que las cortes defienden los derechos de aquellos que quieren vivir en la inmoralidad. Seguramente que Dios va a castigar el pecado de tolerar legalmente el estilo de vida desviado o pervertido de la gente, incluyendo las autoridades que están permitiendo estas aberraciones, que están legalizando y están dando por derecho, cuando la Biblia contradice y nos da la pauta para una vida mejor. Pero se legisla a favor de lo que la Biblia censura, que no debe estar. El pecado recibe condenación y castigo de parte de Dios. Pablo nos dice en Romanos 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escúcheme bien. Y dice también que Dios castigará al pecador que continúe en su camino de pecado y que rechace arrepentirse. El pecado no puede ser pasado por alto hasta que la sangre de Cristo lo cubra. El pecado destruye individuos, familias, ciudades, naciones enteras. Un día Dios traerá un juicio a los que rechacen su voz. La verdad de la responsabilidad está escrita dentro de la conciencia de cada uno de nosotros. Hasta los que no conocen a Dios saben que no están haciendo bien. Para concluir, la humanidad no redimida
Necesita escapar del poder terrible del pecado. Pero ¿cómo va a escapar? ¿Qué dice Romanos capítulo 9? ¿Cómo sabrán si no hay quien les hable? Si callamos, ellos van a morir en sus pecados, amados hermanos. Usted y yo tenemos que decirles a ellos. Jesús vino para redimirnos de la maldición del pecado y para darnos su propia justicia. La persona que confiesa sus pecados, le pide perdón a Dios y cree en el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios le regala la justicia de Jesús y lo presenta como inocente delante de Él. Si recibimos a Cristo, seremos salvos del poder terrible del pecado. Jesús es el regalo de amor eterno de Dios y es vida para cada persona que cree en Él. No se enseñoree, pues, el pecado en vuestras vidas. Señor, esta mañana queremos agradecerte por tu palabra. Dios, te pedimos perdón como congregación si estamos olvidándonos de nuestros deberes cristianos. Perdónanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos redarguya y nos convenza de lo que nos hemos ido relajando. Señor, ayúdanos a no ser indiferentes. Ayúdanos, Señor, a retomar el camino y humillarnos delante de ti. Y permítenos en este tiempo difícil brillar como la antorcha brilla en la noche. Y que nosotros tengamos, Señor, la confianza y la certeza de que si tú vienes hoy, estamos listos, Señor. Pero queremos irnos con nuestras familias y amistades que no te conocen. Ayúdanos a proclamar la gracia abundante en Cristo, pero también el peligro de vivir en pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les pido por favor que se cuiden, no se relajen, hay que cuidarnos bien todavía hasta que las autoridades nos den luz de que las cosas están propicias para disfrutar la vida cotidiana. Un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Viene un rey a reinar sobre los suyos.